Bueno, estamos en la Cuaresma. Cuaresma es el tiempo de conversión. El Espíritu Santo camina en el ritmo de la liturgia de la iglesia. La Cuaresma es tiempo de penitencia. Penitencia quiere decir conversión, quiere decir negarse a sí mismo. Es un cambio, es una metanoia, o sea, es una transformación interior. Hay dos palabras que tienen que ver con la conversión. Una, la palabra latina, convergere, o sea, converger, dar la vuelta, colocarse hacia el otro lado. En las iglesias primitivas le enseñaban el evangelio a los cristianos y se lo enseñaban completo. Y el día que los iban a bautizar, cuando ya eran adultos, ¿no?, los ponían de espaldas al sol y los bautizaban y después los ponían frente al sol para que la luz les diera en una forma simbólica, la converger, el dar la vuelta. Y usan la palabra griega que es metanoia, que es un cambio interior, es cambiar por dentro, tener por dentro una experiencia de Dios, es Dios dentro de mí, la palabra metanoia. Entonces, ¿cuál es la crisis del mundo? La crisis del mundo es la crisis de la iglesia. Cuando hoy veía que había 25,000 jóvenes involucrados con la droga, sicarios, asesinos en México, y que en Colombia son millones de niños que andan muy mal, yo veía eso y estaba aterrorizado y dije, ¿y dónde estaba la presencia de la sociedad ahí? La presencia del Estado ahí y la presencia de la iglesia, ¿dónde estaba? Para que en estos años gestáramos, cocináramos esas actitudes y esas cosas y que no nos diéramos cuenta que lentamente se iban pervirtiendo todos los niveles sociales. ¿Dónde estábamos nosotros? Es decir, aquí sí estamos para criticar, pero no hicimos nada. Los criticones no hicimos nada tampoco. Es decir, vimos la pudrición de la juventud, lo que está sucediendo en México, en Colombia, que de los 11, 12 años empiezan con el alcohol, la anarquía, la locura. Y estamos gestando una sociedad que va a autodestruirse. Entonces, ¿dónde está la conversión, el cambio? En un país que se denominaba católico y que todavía tiene el atrevimiento de llamarse católico, eso es una ofensa a Dios, un ultraje, porque dice, si estos son los católicos, entonces ¿yo qué hice?, va a decir el Señor. ¿Sí? No hubo una transformación interior, no hubo un cambio interior. Y una de las trampas que el demonio puso fue la religiosidad. Nos volvimos muy religiosos. Tenemos ritos externos, tenemos culto externo. Entonces uno coge Isaías 1, capítulo 11, el versículo 11. A mí que tanto sacrificio vuestro, dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos de carneros y el cebo de los cebones, o sea, los sacrificios que hacían para agradar a Dios, la sangre de los novillos, los machos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros esa pateadura en mis atrios? No sigáis trayendo oblaciones vanas. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Al extender vuestras palmas me tapo los ojos para no veros. Gloria a Dios, aleluya. Al extender vuestras palmas me tapo los ojos para no veros. Como dice Jeremías, ¿dónde estás, Señor? Te arropaste con una nube, dice de una forma simbólica, ¿por qué no me escuchas? ¿No? ¿Dónde andas? Nosotros somos capaces de pedirle a Dios cualquier cosa, pero no somos capaces de dar nada. Entonces andamos en una religiosidad, como pidiendo, solicitando cosas a Dios y no dándole nada, es decir, sin respuesta. Es decir, no hacemos lo que Dios nos pide. Entonces fíjese, el profeta Isaías, al extender vuestras palmas me tapo los ojos para no veros. Aunque menudéis en la plegaria, no oigo. Menudéis, muchas plegarias, ¿no? No oigo. Es muy impresionante este texto de Isaías. Cuando yo descubrí eso hace algunos años me quedé aterrado.
dije con razón que dice, yo tanto le pido a Dios y no me pasa nada. Pero es que usted no se convierte. Y lo que Dios le está pidiendo es que se convierta. Entonces va a haber una relación de amigos. Uno ve la teología de Moisés y la teología de Abraham, donde Dios declara amigo a Abraham y amigo a Moisés. Pero después de ¿qué? 13 o 23 años, no me acuerdo exactamente, gastó Abraham para obedecerle a Dios. Sal de tu tierra y de tu descendencia. Entonces Abraham se gastó 13 años haciéndole esguinces a Dios, ¿no? Como que sí, como que no, ¿no? Sí, salió de la tierra y consiguió otra tierra afuera y se volvió pastor, pero no se desprendía de Lot, su sobrino, ni de su papá, de tu parentela. El Señor le estaba pidiendo todo, como nos pide muchas cosas a nosotros. Y entonces Abraham al fin se separó de Lot. Al fin se murió su papá y ese día empezó Dios y le dijo, ahora sí eres mi amigo. Entonces Jesús dice, yo no los llamo siervos sino amigos. Entonces los predicadores se quedan ahí, si hacen lo que yo les digo. Si hacen lo que yo les digo, es la segunda parte, ¿no es cierto? Hacer lo que yo les digo. Moisés sale de príncipe de Egipto, 40 años de príncipe de Egipto, bien contaminado con el mundo. Había tenido por allá, dice Flavio Josefo, una novia en Etiopía o un amante, y debía tener muchas. Entonces Moisés era príncipe, hijo del faraón, me imagino, tenía todo, el tipo exitoso, andaba en las iglesias de la prosperidad, casa y carro y todo, cuentas bancarias. Moisés era muy importante. Y lo sacan 40 años al desierto, lo casan con la más fea, lo ponen a vivir en tiendas, ¿sí? El pobre Moisés, y durante 40 años sufre la humillación de Dios para hacerlo humilde, para que cumpliera una misión. A los 40 años la Biblia lo declara el hombre más humilde de la tierra. Es como una figura de Jesús, como una imagen de Jesús, liberador, libertador. Va a libertar al pueblo de Israel, lo va a sacar de la esclavitud, pero necesitaba primero la purificación, la disciplina de Dios para llegar a ese estado, para que Dios lo declarara el hombre más humilde. No lo declaró el más próspero, no, el más humilde y pobre, con un bastoncito y una túnica, y un hombre de 80 años. Y lo preparó para soportar al pueblo de Israel, porque es lo que digo yo, 40 años. Y lo declaró amigo. Entonces Abraham, cuando fue amigo de Dios, y Moisés, cuando fue amigo de Dios, tenía capacidad de dialogar con Dios de tú a tú. Abraham negocia con Dios el castigo de las 5 ciudades, de Sodoma, Gomorra, Amná, Zoar, Zebollín. Fueron 5, no fueron 2. Los católicos, para saber yo si los católicos saben, les pregunto, bueno, ¿cuántas ciudades fueron destruidas por el fuego? Me dicen Sodoma y Gomorra, historia sagrada. Y las otras 3, quiere decir que no han leído la Biblia. Y a veces les pregunto, ¿y de dónde se cayó San Pablo? Me dicen de un caballo. Digo, no, la Biblia no dice que de un caballo. ¿Que se cayó? Entonces inventaron que un caballo. No, la gente montaba a caballo y montaba en camello, y montaba en carruaje, y caminaba a pie. Uno a pie se puede caer, y en un burro también. Entonces, yo tengo varias preguntitas para saber si han leído la Biblia o no. Entonces, muy impresionante, porque la capacidad de Abraham de hablar con Dios y de negociar. Mire, si hay 50 justos en esta ciudad, ¿las perdonarías? Sí. Si hay 40, perdóname Señor, yo no soy sino polvo y ceniza. La humildad de Abraham, yo no soy sino polvo y ceniza. No es como los pastores, yo soy hijo del rey y tengo derecho a un Mercedes-Benz. Okay, deme un Mercedes-Benz porque soy hijo del rey. Le dice, yo soy polvo y ceniza. Si hay 20, no, si hay 20 yo las perdonaría. Y si hay 10. Y hoy que hay 25,000 jóvenes, niños sicarios en México y en Colombia, millones de niños en el alcohol, en la prostitución, tú los perdonarías, Señor. Entonces, Moisés también en el desierto levanta las manos, implora a Dios y empieza a ganar las batallas. Porque Moisés es un intercesor poderoso, porque se convirtió en un amigo de Dios y es capaz de interceder para detener esa fuerza de los ataques desde el exterior hacia ellos.
Entonces, Isaías nos va a decir cómo llegar a ser amigo de Dios. El pobre Isaías tiene que andar por ahí desnudo para reparar. La vergüenza más grande para un hombre israelita es que lo vieran desnudo. ¿Sí? Ahora la vergüenza más grande en Europa es que lo vean vestido a uno. ¿Sí? Están jugando fútbol desnudos y basquetbol y todos, en los jóvenes, en los colegios. Entonces el pobre le tocó delante del rey Sargón y pasar unas vergüenzas terribles. Entonces viene, para ser amigo de Dios hay que pasar por el horno de la purificación. Para que el oro sea puro, dice la Biblia, hay que quitarle la ganga, o sea, quitarle el carbón, los minerales que le sobran y quemarlo al fuego. Y esa es la terapia que Dios usa con nosotros. Pero nosotros a veces no queremos entender. Cuando entramos en estas cuaresmas y empezamos a sentir a veces la purificación, y a veces la vida se nos convierte en una cuaresma, como a Job, años y años, y entonces uno en la purificación, y uno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Yo tan bueno, yo que voy a misa el domingo, y que rezo el rosario, y que de vez en cuando le voy a decirle a San Rafael 10,000 pesitos, Señor. Imagínese, ¿por qué a mí? Porque no ha leído el Evangelio y porque no lo está viviendo. Si alguno me ama, guarda mi palabra, Juan 14, guarda mi palabra. O sea, primero conozca la palabra y después guárdela, obedezca a Dios. Monseñor Alfonso Uribe decía, hay unos que creen en Dios, otros le creen a Dios y los santos le obedecen a Dios. Y la llamada de nosotros es a ser santo. A mí me da mucha tristeza y le pido al Señor que les aproveche toda esa viajadera que van del jardín a Soracá, no sé dónde, pero Señor, que se conviertan, que oigan una palabra que les penetre su alma y los traspase, Señor. Pero, bueno, cuando el seminario del Apocalipsis, el Señor me ayudó mucho porque antes del seminario, pues, sí, los seminarios de Apocalipsis no son muy gratos, pero viviendo 5 terremotos en un año, la gente dijo, usted que aquí está pasando algo, ¿no? Y ¡pum! Esos días fue el del Japón. Y aquí llegaron todos. Tuvo que prolongar un día para ver qué es lo que está pasando. Y está pasando y va a pasar muchísimo más de lo que ha pasado. En este año que sigue, anoten la fecha, van a ver más del doble de las cosas que han visto. Casi el triple. Lo van a ver. Y cosas peores. Nos van a llegar noticias alarmantes de Estados Unidos, de Groenlandia, de Argentina, de México. Y seguramente de Colombia. Entonces, porque entramos en el tiempo de la purificación, estamos en el tiempo de la purificación, y es Dios que quiere salvar a muchos a través de estos acontecimientos, porque si viniera Dios en este momento se perdería la mayoría. Jesús dijo, si no se abrevian estos días, se perderían los mismos elegidos, dijo Jesús. Hablando de estos días, si no se abreviaren, si no se acortaren, se perderían los mismos elegidos. Y la Virgen dice que las calamidades sirven para llamar a la conversión a muchos. Ojalá que muchos escuchen y lean el lenguaje de los acontecimientos. Entonces Isaías es tremendo, aunque menudéis en la plegaria, no oigo. No, terrible. El menudeo, plegaria al menudeo, porque en su corazón no ha cambiado, porque no ha leído el Evangelio, porque no actúa. Es decir, uno puede ser muy religioso, tener actos de piedad, tener mucha religiosidad, pero de pronto si no oye la palabra de Dios, la escucha y la pone en práctica, que se convierte el que construyó sobre la roca, nos dijo Jesús, es el que la oye y la pone en práctica. A mí me asusta, en estos días el párroco de Lourdes, que es un magnífico, un buen señor y un curita bueno, le decía a la gente el domingo, mire, estamos en la cuaresma, que es la comunicación de bienes, el compartir con el hermano. Y ustedes miren ese canasto como aquí, uno ve el canasto y dice, no, págale a los pobres, no. Están como el campesino, tienen una religión como evangélica, como calvinista, como el campesino que decía pa' yo, pues, y para los demás, nada.
Entonces, como me decía una vez un gran predicador, que levantamos las manos para alabar a Dios y pedirle, y cuando Dios nos pide, las recogemos. Y entonces el cura de Lourdes decía, mire, allá afuera está Cafán, tráigame una libra de arroz, una panela, porque al cura yo conocí un amigo mío, un sacerdote en el norte, que había 300 en la época de la crisis del país, 300 familias que tenían casa buena y carro y no tenían para comer, familias vergonzantes, y el cura les daba comida a los 300. Y así sucede en muchas parroquias, entre esos aquí también, ¿sí? Y la iglesia es la más seria y la que más ayuda a la gente. El Banco de Alimentos de Bogotá, del cardenal, del señor arzobispo, le da comida diariamente a 100.000 personas. 100.000 personas, es la iglesia. Pero nosotros que somos iglesia, decía la Virgen por allá en una aparición, si los católicos dieran el 3%, no habría miseria. Si dieran el 10%, no habría pobreza. El Estado no le alcanza la plata para solucionar todos los problemas. ¿Cómo le va a solucionar ahora a 2.400.000 nuevos pobres de las inundaciones? Digo nuevos porque antes había otros. No, nosotros nos correspondería hacer eso, compartir, la parábola del compartir, decía la Madre Teresa. Y San Pablo dice, Dios ama al que da con alegría. Y aquí yo me alarmo porque todas las semanas el padre Humberto repicando y repicando y yo repicando, mire, el buche de Mateo, una canasta que hay allá, se llama la barriga de Mateo, Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y viniste a verme. ¿Estamos haciendo eso? Bienaventurados los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. Si alguno de ustedes se muriera hoy, ¿cuál sería la maleta? ¿Qué llevaría en la maleta? Benditos los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. ¿A cuántos fue a ver a la cárcel? ¿A cuántos visitó con prontitud, como la Santísima Virgen que subió con prontitud, nos dice San Lucas, a servir a Isabel, sabiéndose la Madre de Dios? Pero buscamos cosas religiosas, hasta cosas religiosas, curiosidades religiosas, pero no buscamos cambiar el corazón, la metanoia y la conversión, el convergere, el dar la vuelta. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, y para cambiar hay que hacerse violencia. Miremos los verbos de Isaías, mire, vuestras manos están llenas de sangre. Y ese estar llena de sangre, el símbolo del Antiguo Testamento es vivir en pecado. Están llenos de pecado, de codicia, de envidia, de odio, de pereza, de toda esa cosa. Y empiezan los verbos de Isaías, ¿no? 1, lavaos. 2, limpiaos. Limpiaos. Lavarse. Lavarse en el baño de la regeneración. Lavarse purificando el corazón. Lavarse en el tribunal de la misericordia, en la confesión, y una buena confesión. Porque nosotros ahora resulta que ahora nos confesamos de los pecados de los demás. Acúseme, padre, que yo me la paso por ahí de grupo en grupo porque es que tengo un marido cantaletoso, padre. Claro, está huyendo del marido y se confesó de los pecados del marido. Digo, tengo un marido borracho y acúseme, padre, que yo tomo mucho trago porque tengo una vieja cantaletosa, padre. Y se confesó de los pecados de la vieja y siempre lavándose las manos. Y la Virgen dice en Yugoslavia, Dios no los escucha porque se confiesan mal. Mire, yo le doy gracias al Espíritu Santo. En estas 2 semanas me acordó de unos pecados míos y muy serios por allá de mi juventud, de la época del mundo y de la época después de la conversión también, de unas faltas que yo cometí. Y fui y me confesé, pero me arrepentí. La primera frase de Jesús en San Marcos cuando sale a predicar es arrepentidos y convertidos. Antes de la conversión debe preceder antes el arrepentimiento. Señor, te ofendí, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. ¿Y cuál cielo?
Si Dios es cielo, pues el cielo es este mundo, el primer cielo. Pequé contra este mundo, contra mis hermanos, contra la naturaleza, contra toda la creación y contra ti, contra Dios. El hijo pródigo se levanta, dice que se levantó el hijo pródigo, se arrepintió, sintió nostalgia de Dios. Lucas 15, tan bello ese texto. He pecado contra el cielo y no merezco ser llamado hijo tuyo. No dijo, soy hijo del rey y me merezco un palacio y un Mercedes-Benz. No, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. San Agustín dice que hay 3 clases de relación con Dios. Una, la de los esclavos, los que buscan a Dios por miedo. Y también se salvan porque se arrepienten y por miedo, pues, sí, es muy imperfecta. Dice la segunda, la de los jornaleros, los que buscan a Dios por la paga. Y sobre todo por la paga de este mundo, ¿no? Porque Dios tiene una paga eterna que es el participar de su propia naturaleza y de su propia infinita felicidad. Y 3, los hijos, los que buscan a Dios por amor, dice San Agustín. Son hijos de Dios, los que entienden que Dios me amó primero, que dio la vida por mí, que entregó a su único hijo por mí, que se sacrificó por mí, esos, y empiezan a amarlo por eso. Pídanle al Señor que le dé amor por Él. Señor, dame de lo que me estás pidiendo y después pídeme lo que quieras, decía San Agustín. Qué oración tan sincera y tan bella. San Agustín no dijo, Señor, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, no robo, no mato. No, nunca, eso es una oración hipócrita. Señor, dame de lo que me estás pidiendo y después pídeme lo que quieras. Entonces lavarse en el tribunal de la misericordia y limpiarse. Tener como un propósito de cambio. La mayoría de la gente se confiesa mal. Busquen hacer una confesión general buena y pídanle a Dios el arrepentimiento. Lavaos, limpiaos. Límpiese de esa escoria que lleva por dentro, esos resentimientos. De que fulano me cae gordo. De que a fulano no lo saludo porque él no me saluda a mí. Que a fulano no lo visito porque no fue al entierro de mi papá. Por Dios, eso es un amor pagano, eso es un amor negociable. El amor se da sin esperar reciprocidad, sin buscar su propio interés. En esa hermosa carta de Pablo, el texto de Pablo más hermoso, 1 Corintios 13, donde define todo el amor, es una cosa espectacular. El amor no busca su propio interés, dice. Ni busca reciprocidad, ni se comercializa. El amor romano sí, do ut des, doy para que des, decían los latinos. Claro, y el amor erótico, para satisfacerse. Sí, la lujuria, la pereza, la codicia, eso pertenece al eros, todo. El amor cristiano es el ágape, es el amor de unión, es el amor que da la vida por los demás. Hay que leer a Pablo, esa 1 Corintios 13 tan hermosa. Entonces, lávense, límpiense. A mí me decía un sacerdote muy amigo, me decía, oiga, yo llevo 20 años en este pueblo confesando y la mayoría de la gente viene y se confiesa de los mismos pecados otra vez. ¿Por qué no se han limpiado? ¿Por qué no han hecho un propósito de cambio? Si son lenguaraces y si son chismosos y si juzgan a los demás, hagan lo de los alcohólicos anónimos. Levántese por la mañana y diga, hoy no voy a juzgar a nadie. Hoy voy a cerrar el pico. Y mañana vuelve y digan lo mismo. Hasta que aprendan a cerrar el pico. Eso es muy importante. Si no, en el tribunal de Dios verán todo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso llevó a la santidad a San Agustín y a San Jerónimo, esa frase. Siéntanse ante el tribunal de Cristo, a ver qué llevan, qué tienen. Si en ese momento no van a oír voces ni un juez que los va a sentenciar, no nada. Van a ver toda su vida
Ahí sí la van a ver todas sus intenciones, sus juicios, todo lo van a ver en un instante, en un solo instante. Y usted mismo se arrojará al infierno o al purgatorio porque verá la justicia de Dios, de que Dios es santo. El juicio particular es terrible. Yo en ese libro de las voces del más allá van a ver ahí cosas. Por eso es el libro que más se vende, va en la 7ª edición. Porque le muestra a uno la realidad del más allá, que es verdadera. La experiencia de los santos y los místicos en eso. Entonces, quitad vuestras fechorías delante de mi vista. El propósito de enmienda, quítenlas. Por Dios, si yo soy mentiroso, si soy chismoso, pues tengo que quitar eso. Quitad. Qué difícil. San Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos unos códigos aquí y se parece mucho a Romanos 7. Señor, yo no hago el bien que quiero, el mal que no quiero es lo que hago. Tengo el bien a mi alcance y no lo hago. La gente le dice a uno, ay, tan linda la Madre Teresa, qué emocionante la Madre Teresa. ¿Y por qué no la imita? Porque el código suyo es un código egoísta. Y eso desde niño le dijeron, mire mi hijo, no se deje. Y si fulano le pega, péguele, señor. Y entonces, ¿qué creamos? Una sociedad de venganza, de odio. Y el amado de vuestros enemigos. Entonces el código hay que cambiarlo. Y para cambiar el código es un manejo neuronal. Las neuronas están dirigidas en una dirección. Entonces usted tiene que crear unos nuevos movimientos en las neuronas que se dirijan en otra dirección. Que cuando le pase algo salte, no salte el hombre viejo. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero es lo que hago, dice San Pablo en Romanos 7. Tiene que aprender a hacer el bien. Es un aprendizaje y puede gastar 1 año, 2 años o 4 años para cambiar su mente, renovar vuestra mente. No es tan fácil, no es tan fácil porque es un manejo de neuronas. Ricardo Castañón tiene un libro sobre eso, él que es PhD en psicofisioneurología, él sabe cómo se maneja eso, mejor que nosotros. Y por eso los santos se hicieron violencia, para no pecar más. Se hicieron violencia para aprender a cambiar. Pero nosotros ni siquiera hemos hecho el propósito. No nos hemos fijado una meta. San Francisco de Sales decía que hiciéramos una lista de nuestros defectos de carácter y empezáramos a combatir uno por uno. Lentamente, paso a paso, de nuestros defectos de carácter. Si no, vamos a seguir siendo religiosos. Sí, vamos al grupo de oración. Sí. Y gloria a Dios, aleluya, aleluya. Aunque levantéis vuestras manos, no oigo. No oigo. Es una frase de Isaías que me impacta mucho. Quitad vuestras fechorías delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Desistid. Tome la decisión de no hacer más males. Desistid de hacer el mal. El propósito de enmienda, lo dicen los teólogos. Mire, no voy a volver a hacer esto nunca. No me vuelvo a emborrachar jamás. Yo le ofrecí al Señor como abogado y como con esa imaginación loca que yo tengo de no mentir más cuando en mi proceso de conversión. ¿Y cómo me ha costado? Porque los colombianos nos dicen, ¿por qué llegó tarde? No, cualquier mentira soltamos. ¿Por qué hizo tal cosa? No. De una vez tenemos una respuesta, aunque sea mentira. En lugar de frenar, reflexionar y decir la verdad. Y así con la envidia, con el odio, con la pereza. El que tiene pereza, coja el despertador y póngalo 1 hora antes y levántese a orar.
hasta que aprenda, hasta que la disciplina lo ponga en el camino. Por eso los santos llaman ascesis, ascética, viene de ascesis, ascesis. Viene del latín ascendere, la ascensión, ascender, subir al monte, hacer un esfuerzo inmenso, esforzarse por cambiar. Por eso la ascesis, nosotros entendemos desde el punto de vista de las neuronas, podemos entender ahora las cosas, el cambio. Pero en la Edad Media y más adelante lo entendían desde la autodisciplina y llegaron a flagelarse para poder cambiar. Cuando tenían pecados de sexo, San Francisco de Asís se tiraba contra un rosal y se metía en las espinas. San Benito se revolcaba en la nieve y la nieve quema por el frío. Cuando le venían esas tentaciones a la carne, nosotros nos sentamos a consentir las tentaciones en lugar de evadirlas. San Juan Clímaco nos dice que hay que pasar de largo, no ver esas cosas, pase de largo. Los santos dan muy buenos consejos por eso, pero es que viene desistir de hacer el mal, desistan de hacer el mal. Y viene el otro verbo, aprender a hacer el bien. Ay, Dios mío. Mire, hasta desistir de hacer el mal, hasta eso lo hacemos. Yo conozco mucha gente en los grupos de oración que han dejado el trago, que han dejado a la mujer que tenían que no era su esposa, que han dejado el tipo que no era su esposo, que han roto con unas relaciones malas. Conozco mucha gente que hasta decidió pagar impuestos. No pagar impuestos es pecado. Gente que ya no se come los semáforos en rojo. Tenemos la ciudad de más alta accidentalidad del mundo, como todas las cosas colombianas son así, todas. Tenemos 10 galardones de ignominia a los colombianos, tan buenos que somos. Y bueno, conozco gente que ha dejado de hacer muchas cosas malas, abogados que han dejado de decir mentiras, que se han retirado de la profesión para no tener que hacer eso. Conozco gente así. Desistir de hacer el mal. Entonces llegan a ese verbo, los verbos de Isaías 1, ¿no? Isaías capítulo 1, ¿no? Son 10 verbos, creo, 9 verbos. Isaías 1. Aunque menudeen en la plegaria, no los oigo. Aunque menudeen en la plegaria todo el día, no los oigo, dice. Aunque levanten las manos, no los veo. Porque es que no cambian. Entonces viene el verbo más difícil de todos. El más difícil de todos. Aprendan a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. ¿Cómo nos cuesta? Ese sí nos cuesta. Jesús dio una norma de vida. Hagan a los demás lo que quieren que les hagan a ustedes. Cuando ustedes hablan con una persona que los ofende, ¿cómo actúan? Actúan con el ping-pong. Es que usted es tal cosa, sí, pero usted también. El ping-pong, tan. Pero no se dejan entrar del otro, ni se dejan decir la verdad. El orgullo. Y estamos acostumbrados mecánicamente a responder cuando nos dicen algo y no nos sentamos a reflexionar si eso es verdad, lo que nos están diciendo. Eso nos ayuda mucho. Aprendan a hacer el bien. Cuando un mendigo le pide a usted lo primero que hace es juzgarlo. Eso es para la droga, y usted tiene el don de conocimiento, ya vio por dentro, ya, ¿sí? No, es su tacañería. Entonces tiene que lanzar un juicio contra el mendigo para no darle. Y la Biblia dice, no dejes extendida la mano suplicante. Si el mendigo te maldice, Dios escuchará su maldición. Terrible. Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. ¿Usted le ha hecho al marido lo que quieren que le hagan a usted? ¿O a la esposa? ¿O al amigo?
No, yo quiero para mí lo mejor, quiero que me endulcen, que me traten bien, que sean generosos conmigo. ¿Y por qué no lo hace con los demás? La norma de Jesús es una regla de oro y está en todas las religiones del mundo. Hagan a los demás, el mundo sería un paraíso. El mendigo necesita almorzar, ¿por qué no le da para el almuerzo? Le tira como el rico allá en el templo, una monedita allá, y lo ofende además, o le dice alguna palabra dura. Aprender a hacer el bien es muy difícil, muy difícil. La canasta que hay para que la gente traiga una panela, una libra de frijoles, de arroz, ahí vive vacía la canasta, porque la gente viene aquí a que Dios les dé cosas, pero no viene a responderle a Dios por lo que Él nos pidió, a dar. El único modelo está en Lucas 1, la Virgen subió con prontitud a servir a Isabel. La Virgen María no dijo, no, yo soy la madre de Dios, soy la madre del Hijo del Altísimo, soy la mujer más importante del mundo, que vengan y me adoren todos y me hagan incienso. No dijo nada, guardó silencio y subió con prontitud a servir. Nos dice San Lucas, es la primera obra de misericordia en la Biblia, la hace la Virgen María. Pero nosotros a veces esperamos que nos den y todo el día pedimos lo nuestro. Yo no he oído un testimonio aquí. Ay, que venga, que ore por mi hijo, sí, que es un drogadicto, que es mi marido, no sé qué, que mi hermana, que no sé qué, que el enfermo, que no sé qué. Y nadie ha venido a decirme, mire, este enemigo mío que me ofendió está enfermo, ore por él. Ore por esta persona, mi vecino, que es muy mala persona y me trata muy mal, para que salve su alma, para que no se pierda. La Virgen dice, muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas. Y Jesús dijo, oren por sus enemigos, oren por los que los persiguen. No es fácil. El evangelio no es fácil. Ser religioso es muy fácil. Cumplir ahí con unos preceptos externos. Pero vivir el evangelio no es tan fácil. Y nadie ha venido. Yo no he oído una persona que diga, mire, yo necesito que usted ore por los señores Nule allá. Bueno, ore por Sami. No, que se pudra ese tipo allá. Ya lo condenamos. Y el evangelio dice que Dios nos ama a todos y que Dios no hace acepción de personas y que Dios quiere que todos los hombres se salven, porque Dios es un amor que no tiene esos requeñeques y esos reatos humanos. Dios no es hombre para cambiar, no es hijo de hombre para mudarse, nos dice la Biblia. Y Dios nos quiere, el ejemplo es Cristo. Yo le digo a la gente, cuando usted vaya a hacer algo en la vida, una relación personal con otra persona, un negocio, un contacto, cualquier cosa, hágale al otro lo que haría Jesús en ese momento. Deténgase, reflexione y diga, ¿qué haría el Señor en este momento? ¿Qué respondería el Señor en esto? ¿Qué actitud tomaría el Señor? Pues haga eso. Eso es lo que tienen que hacer. San Agustín, cada vez que tenía un problema y tenía una relación y tenía un contacto con alguien, San Agustín decía, ¿esto me sirve para la vida eterna o no me sirve? Y si no le servía, no lo hacía, no lo decía. Si esto me sirve para la vida eterna, lo hago. Si no me sirve, no lo hago. De pronto lo que hace o lo que dice le sirve es para la condenación eterna. Aprender a hacer el bien. Bendito los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. Libro del Apocalipsis. Bendito los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan. Si nos muriéramos esta noche, ¿cuál sería el paquete que llevamos? Cada uno sabe en su conciencia.
el juicio particular, todos compareceremos en el tribunal de Cristo, eso santificó a San Jerónimo y a San Agustín, esa frase. Se sentían ante el tribunal de Cristo. Ese día sí ya no hay misericordia, sí, solo justicia. La verdad. El que toda la vida fue tu abogado a la hora de la muerte será tu juez, decía San Agustín. Y en ese momento ya no hay nada que hacer. Ni aparece la Virgen a defenderlo, ni el ángel de la guarda, nadie. Benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Yo conozco gente aquí muy buena, gente que da con alegría, no solo dinero, sino que da amor, da tiempo. San Pablo dice hay que dar y dar hasta que duela. Yo conozco gente aquí que se sienta a hacer una consultoría y una asesoría y ustedes no saben lo pesado que es eso, lo duro que es eso. Porque los colombianos no saben abreviar, entonces le empiezan a contar uno de la abuelita, un minutico, doctor, un minutico, en 2 horas y media, van entrando. Y hay gente aquí dedicada, psicólogos, Martica, y se ejercitan en la paciencia y no reciben un peso. A la gente tampoco se le ocurre que esa persona come ni tiene que gastar, que tiene hijos, no, eso no es nada. Métase en los zapatos del otro, es lo que quiere decir eso. Anticípese al otro. Piense en el otro. Salga de sí mismo, de ese yo mismo que nos está matando. Decía la directora de no sé qué aquí, movilidad de Bogotá, alguna cosa que montones de accidentes de tráfico, decía es que cada uno se siente dueño del mundo. Decía ella, sí, eso lo dijo la Virgen en 1846, cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Y eso es lo que nos pasa. Téngame en cuenta, eso sí, téngame en cuenta, pero yo tengo en cuenta a los demás. Me anticipo a las necesidades de los demás, aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Ay, Jesús, eso es un aprendizaje que desgarra, porque nos enseña a hacernos violencia y nos enseña, y en eso sí le voy a decir, entre más generoso es usted, Dios suelta. Suelta de una manera increíble. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, cuando usted esté en crisis económica, dé más, y verá cómo Dios le responde. Suelte, generosamente. Y yo me pregunto a veces que en las iglesias evangélicas que les enseñan a dar, aunque sea por negocio, porque Dios le da el 100 por 1, eso les prometen, la gente empieza a recibir cosas. Yo tengo un amigo que le ha dado a la mitad de las obras sociales de Colombia, multimillonario en Bucaramanga, y una vez pasó una crisis económica tenaz y no dejó de dar, pero es un hombre que regala un edificio, que regala un carro, que ha educado 100 sacerdotes, pero una crisis pasó por un error que cometió, un negocio inmenso, y seguía dando lo mismo. Y una vez lo llamó un ferretero de Barranca Bermeja y le dijo, oiga, amigo, estoy pasando una situación mala. Dijo, sí, ¿sabe qué? Pague el diezmo. No, pero es que estoy quebrado. Dijo, sí, páguelo y verá lo que le pasa. Desafía a Dios. A ver si Dios no responde, a ver si no abre las esclusas del cielo y derrama bendición. Es que ustedes creen en Dios, pero no le creen a Dios.
Y el tipo empezó a pagar el diezmo y al año lo llamó. Le dijo, mira Gerardo, ya dije el nombre, bueno. Le dijo, mira Gerardo, me ha ido muy bien. San Agustín dice, mire, los escribas y los fariseos son mejores que ustedes. Y son mejores que nosotros. Los teólogos, esos escribas que eran tan terribles, los fariseos con esa hipocresía y esa religiosidad, dice San Agustín, son mejores que ustedes, porque ellos por lo menos pagan el diezmo. Ustedes no. Ustedes, lo único, nosotros tenemos un Dios como alcancía para pedirle, deme. Y yo, ¿qué respuesta le estoy dando a Dios? En mis hermanos, amad a los demás, de la misma manera que yo los he amado. Es decir, dando la vida por el otro. Yo les he contado la experiencia del purgatorio, del mendigo que estaba allí, que yo lo convencí de que fuera a misa, que se confesara, y entonces iba a misa con su costal y todo a San Vicente de Paúl, porque las señoras de este estrato de por aquí lo miraban, con el amor de Cristo seguramente, pero guardado. Entonces se fue para San Vicente de Paúl, donde dejaba el costal atrás y comulgaba todos los días. Me contaba cómo guardaba su ropita allá arriba en un bosque cerca de Monserrate, cómo se bañaba allá, cómo tenía que conseguir 5.000 pesos todos los días para dormir bajo un techo de una señora que le alquilaba 50 mendigos, 5.000 pesos diarios, 250 pesos diarios, para que no los mataran en la calle. Todas esas historias las aprendí yo de él. Y yo le dije al Señor, mire Señor, esta es mi oportunidad de consignar. Y le daba todos los días. Que le alcanzara 2.000 pesos, 3.000 pesos, y el día que no tenía para la droga y la atención, porque el Sisbén no le había dado, entonces le daba para la droga y la atención, en la medida de mi alcance y mis necesidades. Pero dije, es mi oportunidad de consignar, Señor, gracias por este hombre. Porque San Ambrosio dice, al pobre no le das nada, le das lo que le pertenece. No le das nada para que no se sientan tan gratificados cuando dan algo. Oiga, y un día regresé yo de una misión y le pregunté al que cuida los carros, y José del Carmen, no, se murió de un infarto en la calle. Bueno, yo empecé a orar por él, como oro por todos los que se mueren. Y a los 8 días, ¡tran!, le empiezo a verlo con una luz inmensa. Tenía como un costal lleno de papas criollas, simbólicamente él estaba rico en ese momento. Y se despedía de mí. En esos sueños que yo tengo de las almas del purgatorio, se despidió de mí 8 días de purgatorio. Entonces el sufrimiento de él ofrecido. En cambio me tocó un amigo importantísimo que fue presidente de un instituto descentralizado, 17 años. Me tocó un cura que yo quise mucho y ortodoxo, de sotana, de todas esas cosas, pero que le gustaba el poder y el Malboro. Entonces, 5 años de purgatorio. Afortunadamente habían pasado la tarea. Estoy orando por un amigo que en estos días lo vi perfilado, ya lo vi sin barriga, lo vi con pelo, lo vi más joven. Él murió con mucha barriga y sin pelo, que era uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, un magnífico abogado y un gran señor. Ya lo vi mejor, pero lleva 6 años, lleva 5 o 6 años. Usted no sabe lo que son 6 años de purgatorio. Ay, Dios mío. El mendigo 8 días, el cura 5 años, el otro amigo 17 años, que fue importantísimo, presidente de una empresa, fue no sé qué. Gracias a Dios pasaron. La misericordia de Dios. Entonces, la caridad cubre multitud de pecados, nos dice San Pedro y nos dice el libro de Tobías. La caridad cubre multitud de pecados, pero no la caridad con tacañería, con comentarios. Eso mejor no lo hagan, eso es pecado. Tengan la conciencia de San Ambrosio, San Pablo, que Dios ama al que da con alegría.
Y al enfermo visítenlo cuando esté enfermo. No digan, la Virgen María cuando subió con prontitud a servir, Isabel no dijo, es que me voy a hacer un posgrado de cocina en Siria, voy a consultar la agenda, es que tengo que lavar la ropa, es que no puedo. La Virgen no andaba en esas. Sí. No le echó una disculpita a lo colombiano y Dios le tiene la lista de disculpas suyas allá apuntadas. Claro. Y Dios ama al que da con alegría. La Madre Teresa decía, hay que dar y dar hasta que duela. En estos días llamé a un coronel amigo mío retirado que me llevó a ver la gente del proceso 8000 y estuvimos yendo todos los sábados por la mañana. Nosotros hubiéramos dicho, ya sinvergüenzas, vagabundos, miserables, como me robaron el país. No, no. Oiga, en la predicación usted no imagina la cantidad de conversiones que hubo. Hasta que un muchacho me dijo, mire, doctor, yo estoy muy agradecido con estar en esta cárcel. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque aquí encontré a Dios. Pues ese está mejor que nosotros. Y cuando la hermana Beatriz Novoa iba a la modelo todas las semanas, Dios la bendiga, Beatriz. Qué mujer tan maravillosa. Me dijo, ¿usted fue banquero? Le dije, sí, yo fui 3 veces pecador, abogado, banquero y javeriano. Entonces me dijo, ¿me acompaña a la cárcel a ver a unos banqueros? Sí, me camine, hermana. Y fuimos. Y ver un banquero de esos que tenía el pelo negro como algunos de ustedes, pero no pintado, no, el pelo negro de verdad. Ya en 3 meses lo tenía blanco, el sufrimiento. Y verlo recostarse aquí y llorar y yo no sabía qué hacer. Y se convirtió. Y era dueño de un banco famoso, que se lo expropiaron con un decreto. Qué conversión tan linda la de ese tipo. Yo sé dónde está. Y lo dejaron en la calle. Bisnieto de un presidente de la República, todos los títulos tenía un banco. Aquí ninguno tiene banco. Bueno, lo dejaron en cero, desprestigiado, aplastado en la cárcel y lloraba. Y la Virgen un día a las 4 de la mañana habló en la celda y recitó el Magnífica y lo sacó. Glorifica mi alma al Señor, y él la oyó en la celda y quedó sano. Pero tuvo una conversión de verdad, una entrega total, absoluta e incondicional. A Jesucristo no le pongan condiciones. La entrega es total, absoluta e incondicional. Si no, uno tiene que ser amigo de Dios, como le pasó a Abraham y le pasó a Moisés. Pero si no es amigo, no los llamo siervos, sino amigos, pero si hacen lo que yo les digo, son mis amigos. Si no, es un cuento. Somos esclavos, como dice San Agustín. Hay unos que tienen relación de esclavos con Dios, otros de jornaleros. Y el hijo pródigo le dice al padre, trátame como uno de tus jornaleros. Se sentía indigno. Y lo recibe con fiesta el padre, qué lindo. Y el padre atisbaba en lontananza, miraba a lo lejos y salió a su encuentro. Es de las frases más conmovedoras de la Biblia. Lo estaba esperando, que regresara. Lucas 15. Entonces, aprender a hacer el bien, ese es el verbo más duro, más difícil y más importante. Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. O sea, metas en los zapatos del otro. Ay, Dios mío. Aquí viene una que sí que es dura en Colombia. Buscar lo justo. Buscar lo justo. Aquí que pagamos malos salarios, aquí que evadimos impuestos, aquí que nos robamos hasta los huecos de la calle. Un día que me tocaban unas señoras hablando y casi las cojo el pelo y las saco en otro grupo. Ay,
Ay, mi hijita, ¿y usted cuánto le paga? Yo no le pago sino 15.000 pesos. ¿Y usted? Y eran carismáticas de grupo de oración. No, yo le pago 12. Ay, es que usted es muy bruta, hay que pagarle 10. Me provocaba, ese día sí se me salía el santanderiano y el irlandés y todo lo que yo tenía por dentro. Iba a abrir la ventana a sacarlas por ahí. ¿Y qué hacían en un grupo de oración? Si lo que se usa es pagarle 20.000 pesos, páguele 30. Métase en los zapatos del otro, piense en las necesidades del otro. Yo le pregunté a un celador de un edificio de estrato 6, José, ¿cuánto alguna señora aquí ha pensado o algún señor en echarle un billetico de 1.000, de 2.000 pesos en el bolsillo? ¿Le saben el apellido a usted? No. ¿Saben cuántos hijos tiene usted? No. ¿Saben dónde vive usted? No. Y lo maltratan las señoras especialmente, los hombres son menos en eso. Los hijos de las señoras se sienten reyesitos insultando al celador. Esos tipos son mártires, y les pagan un salario mínimo. Mientras que el dueño de la empresa cobra 2 millones de pesos por él, le paga el mínimo a él, y el dueño de la empresa se gana 1 millón de pesos por cada celador. En Colombia no hay justicia. Parte de la violencia de Colombia arranca de la injusticia de los colombianos. Y ahora lo que hacíamos con los obreros, lo están haciendo los banqueros con los profesionales. Contratos de 3 meses, contratos de 6 meses, temporales. Ahora hasta los profesionales están sufriendo eso, están víctimas. Juan Pablo II llama a las nuevas formas de esclavitud. Es una sociedad injusta. Y decía, no sé quién era, Pablo VI creo, decía, la paz es el nombre de la justicia. La paz es el nombre de la justicia. Y entonces a la muchacha del servicio, al celador, al taxista, al chofer, estos taxistas que se tienen que pagar 80.000 pesos diarios de arriendo, echarle gasolina, y el día que no pueden tienen que sacar de los ahorros a darle al dueño del taxi. Horrible. Trabajando 12, 14 horas diarias, exponiendo su vida, su salud, todo. Busquen lo justo. Para Dios uno de los pecados, lean el profeta Amós, el pecado de la injusticia es un pecado para Dios muy grave, porque estamos tratando a las personas que son imagen y semejanza de Dios. Cada uno es imagen y semejanza de Dios, lo estamos tratando como un esclavo y maltratando. Y eso que gracias a la ley en Colombia la mayoría de la gente tiene salud y tiene Sisbén y tiene todo. En mi época de joven a los dependientes de comercio no les daban prestaciones sociales, no les daban salud, no les daban nada, nada. Y la gente se enriquecía a costa de los pobres. Y eso viene de la colonia, de la independencia. Le robaron a los indios los ejidos, las reservaciones y las minas que el rey Carlos V les había dado, los ricos aquí. Los ejidos, las reservaciones y las minas se las robaron a los indígenas y fueron los primeros desplazados por todo el país. Robadas. Hicieron la independencia para librarse del rey de España que les daba eso. Los ricos criollos propiciaron la independencia. No fueron los pobres. Y les robaron eso. Desde ahí empezamos en Colombia 52 miniguerras civiles. 52 miniguerras civiles. Y estaban viviendo una de 50 años todavía. Por la injusticia. La gente se siente maltratada, la gente, y ahora con los medios de comunicación y con la pérdida de la fe, ahora sí son pandilleros, son violentos, son asesinos, son todo. Ya no solamente la violencia de la guerrilla, sino la de las calles. Lo hemos prohijado. ¿Por qué no se dan una vueltecita por detrás de las montañas de Bogotá? ¿Por qué no suben al Lucero Alto un día? Gente que vive en cuevas, gente que vive en latas. La niña de 6 años por la calle con su abuelo en muletas porque no tenía para el bus para llegar a la casa. Y uno empieza a ver eso todos los días y dice,
¿qué albergarán en su corazón ahora que no tienen a Dios y no tienen fe? Pues odio. La paz es el nombre de la justicia. Busquen lo justo. Cuando tengan una relación con alguien, la que trabaja con ustedes, lo justo, ¿qué es lo justo? Pero lo justo no es lo que da la ley a veces da cosas injustas. Mi amigo, aquella persona que es tan generosa, a los 100 trabajadores que tiene, les tiene casa, les tiene los hijos en la universidad, les tiene un fondo, les tiene todo, todo. Y le sobra plata. Y da, y Dios le da más. Dios no se deja ganar en generosidad. Yo eso lo sé. Y lo he vivido. Desafíenlo, rétenlo a ver. El profeta Malaquías dice: desafíenme a ver si no abro las esclusas del cielo. Desafíenme, desafíenlo. Buscar lo justo. Ay, Jesús. Dad sus derechos al oprimido. Aquí hay 3 verbos. Dar. ¿Cuál sigue después de dar? No, es dar sus derechos al oprimido. Defender al huérfano. Protejan. Bueno, ya. Estos 3 eran la debilidad de Dios en el Antiguo Testamento. El huérfano, la viuda y los derechos del oprimido. ¿Cuánta gente oprimida en Colombia? Aquí llega mucha gente y yo lo llamo, los psicólogos han gozado conmigo porque yo inventé un síndrome, se llama el síndrome del machacamiento. La gente que ha sido maltratada, la gente que ha sido violada, la gente que nadie le ha dado un derecho que tiene derecho a la vida, tiene derecho a comer, tiene derecho a... El Papa Juan XXIII hablaba en una encíclica de los 4 derechos fundamentales del hombre: al techo, a la ropa, a la comida, a la recreación. Juan XXIII hablaba de eso. Y los derechos, déselos a la gente que lo necesita. Son derechos que tienen delante de Dios. Son seres humanos, son imagen de Dios. Y la debilidad de Dios en el Antiguo Testamento eran los huérfanos y las viudas, porque eran muy maltratados en todas las culturas de la época. La Torá, la Biblia, la ley antigua, la ley de los judíos, protege las viudas, y al pueblo de Israel le obligaban a proteger las viudas y los huérfanos, que eran los más desamparados y los más pobres. Yo como admiro las comunidades religiosas que cuidan los ancianos, que cuidan los huérfanos, que cuidan los niños. En mi barrio hay uno que cuida a los niños especiales, las monjas vicentinas cuidando la gente distinta, los ancianos y todos. Pero eso no es de las vicentinas, eso es nuestro. Nos corresponde a todos. No, las monjitas tan lindas, los de los viejitos de la 11ª, ay, tan lindas las monjas. ¿Y por qué no las apoya usted? Para que puedan tener más ancianos. O a las vicentinas, para que puedan tener más ancianos o más niños diferentes. Busquen lo justo, protejan, defiendan. Miren los verbos que tiene el profeta Isaías, llevamos en 9. Y nos falta uno, que es el más fuerte. Si aceptáis obedecer, así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Si fueren como el carmesí, cual la lana quedarán. Si ustedes hacen eso, sus pecados, si fueren rojos, se volverán blancos. Si fueren como el carmesí, blanquearán. Pero si ustedes hacen eso, dice, y viene y dice: si aceptan obedecer, lo bueno de la tierra comeréis, de esta tierra y de la tierra prometida del cielo. Si aceptan
obedecer, el último verbo. 10, obedecer. Si aceptan obedecer, Dios nos deja en libertad. Por eso dice, si aceptan, lo bueno comeréis. Si yo pudiera escribir el testimonio de mi amigo y de varios amigos que viven el Evangelio, que Dios les da lo que necesitan, que Dios aparece en el momento preciso, que Dios a través de las circunstancias les da, que no les ha faltado nada. Yo tengo un testimonio en mi vida tremendo sobre eso. Como Dios es padre de las circunstancias. Como Dios le ha dado tanto a mis hijos y yo no pude darles, Él sí. Si aceptan obedecer, lo bueno de la tierra comerán. Pero si rehusando se oponen, por la espada serán devorados. Y la espada es la palabra de Dios, de doble filo, dice San Pablo. De un lado corta y castiga, y del otro lado bendice. Si rehusan, por la espada serán devorados, por la palabra de Dios. Si aceptan obedecer, recibirán la bendición de Dios. Si rehusan, serán devorados por la espada. Esa es la sentencia de Isaías. Terminamos ya con Isaías ahí, la conversión para la Cuaresma, porque yo veo a José allá como muy entusiasmado, vea, a cumplir con las obras de misericordia, de dar de comer al hambriento. Bueno, Dios los bendiga. Señor, tu Espíritu renovará la faz de la tierra. Padre eterno, te pedimos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. En este primer sábado del mes nos atamos al corazón inmaculado de la Virgen y pedimos la presencia del amor del Padre, la sangre de Jesús, el dulce nombre de María. Y con la sangre de Jesús y el nombre de María sellamos nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente, futuro, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, y este lugar, nuestras vidas, nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Vamos a ver la segunda carta de San Pedro, segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. En el verso 4, verso 3, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas, sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Por las promesas de Cristo nos hacemos otros Cristos. Por las promesas de Cristo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Nos convertimos en hijos de Dios por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
espíritu de adopción para ser hijos del mismo Padre, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Y empieza San Pedro a decirnos cómo vamos a participar de la naturaleza divina y cómo vamos a crecer en Dios, cómo nos vamos a divinizar, cómo nos vamos a convertir en otros Cristos. Uno ve la vida de Francisco de Asís y le dicen que era el Cristo de la Edad Media porque se parecía muchísimo a Cristo en la acción, en la vida, en la forma de actuar, de pensar, de vivir. Y había tenido un proceso de irse cristificando, de irse llenando de Dios, de irse volviéndose otro Cristo, hacerse partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción. Entonces San Pedro nos va a dar un proceso de cómo llegar a adquirir esa naturaleza divina, cómo permitir que el Espíritu Santo que habita en nosotros crezca y el hombre viejo disminuya. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca, decía San Juan Bautista. Eso cuesta mucho trabajo y con la gracia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo podemos. Ya que oímos los verbos del profeta Isaías entendemos muchas cosas, pero ahora vamos a entender mucho más a través de esta epístola de Pedro que nos va a decir, iluminado por el Espíritu Santo, cuál es el proceso, cuál es el camino de divinizarnos. Como este es otro camino de conversión que es muy interesante leer esta segunda carta de San Pedro, sobre todo este capítulo, para matar la corrupción que hay en nosotros, para matar el mal que hay en nosotros, para matar eso que Pablo llama en Romanos 7, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es lo que hago, para matar el hombre viejo, que no hemos podido con él, ¿no? Por eso es tan difícil. Entonces vamos a ver lo que pasa con la carta de Pedro. Por esa misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud. ¿A cuál fe? La mayoría de la gente le dice a uno, yo tengo mucha fe. Digo, sí, es que yo tengo un tío obispo. Le digo, uy, se va a ir para el cielo de las naguas del obispo. Como si la salvación no fuera personal, personificante. No es por el obispo ni por la mamá, que era tan buena. No, es usted el que tiene que alcanzar la salvación. San Agustín dice, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Usted no se va a salvar, seguramente las oraciones del obispo y de la mamá le pueden ayudar, pero usted tiene que luchar por alcanzar eso. Y tener una fe como la fe de Hebreos 11, la garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. Es una fe de una confianza absoluta e incondicional en Dios. Es una fe total, es una fe de entrega, es una fe con esperanza además, no es solo sin esperanza. Es una garantía de lo que no vemos y esperamos. Es una prueba de realidades que no se ven. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que hay infierno, que hay cielo, que hay promesas, que hay Espíritu Santo. Sabemos por la fe y nosotros debemos vivir por la fe. Nos dice, el problema de hoy es que San Pablo dice, vivan por fe y no por visión. Y la fe exige un cumplimiento de los preceptos, lo que terminamos en Isaías, si aceptan obedecer, lo bueno de la tierra comerán. Si rehúsan y se oponen, por la espada serán devorados. De modo que la fe, Hebreos 11:1, garantía de lo que no vemos y esperamos. Entonces viene San Pedro y nos dice, mire, a la fe le tienen que añadir una cosa, otra cosa, para empezar a crecer espiritualmente. O sea que no somos salvos por la pura fe, no, como dicen los evangélicos, que la gente se salva por la fe. Credi fortiter e pecca fortiter, cree fuertemente y peca fuertemente. No se salva, aunque tenga mucha fe, si no vive la palabra de Dios, si no tiene una vida santa. Y San Pedro nos va a decir cómo es la santidad. A la fe le añade la virtud. La virtud viene del latín virtus virtutem, que quiere decir esfuerzo.
Esfuerzo. Es el esfuerzo para vivir esa fe. Es la fuerza, la violencia que nos hacemos a nosotros mismos para dominarnos. La violencia que nos hacemos para aprender a amar. La violencia que nos hacemos para no mentir. La violencia que nos hacemos para no juzgar. La violencia que nos hacemos para callar. Qué difícil a un colombiano callar. Yo tengo unas amigas que les dije un día, mire, ¿por qué no hacen una penitencia? Hacen 1 hora de silencio al día. 1 hora de silencio al día. Échense una bocanada de agua bendita en la boca sin tragársela. ¿No? A ver si son capaces de callarse. Es muy impresionante. Nosotros los colombianos estamos como para un retiro de 1 mes de San Ignacio de Loyola, 1 mes en silencio. A ver qué nos pasa, pues a ver si escuchamos a Dios en el silencio. Entonces, nos cuesta vencer la pereza, nos cuesta vencer la codicia, el apego a las cosas. Entonces añade la virtud es el esfuerzo que usted hace para no pecar, el esfuerzo para aprender a amar, el esfuerzo para orar más. Hoy no voy a orar 1/4 de hora, hoy voy a orar media hora, el otro mes voy a orar 1 hora al día. Es un esfuerzo, es vencerse a sí mismo. Jesús lo dijo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios sufre violencia, hay que hacerse violencia para alcanzar el reino de Dios que está dentro de nosotros. Qué difícil, yo espero que se apropien de las palabras, espero que las metan en su mente, en su corazón y espero que las vivan. Espero que estos 2 textos el resto de la Cuaresma los tengan en cuenta, los lean y recuerden todo esto que hablamos. Por eso añádale a la fe la virtud, esa virtud para no pecar, esa virtud para aprender a amar, esa virtud para zafarse de tantas cosas, esa virtud para dar a los demás, esa virtud para darle mucho tiempo a los demás, esa virtud para acompañar al enfermo, esa virtud para visitar a la cárcel. Eso que se necesita un esfuerzo porque va contra nuestra propia naturaleza acomodada y pecaminosa, contra nuestra corrupción interior. Estamos corrompidos por el pecado original. Corrompido no es el que se roba a Bogotá, no. Corrompidos somos todos por el pecado original. Llevamos una cosa por dentro tan dura. Entonces tenemos que vencerla y se vence con la virtud. Primero la fe, sí, ya conocí a Jesucristo, yo sé quién es Jesucristo, conozco la verdad, todo eso es una fe muy linda. La fe como logos, como conocimiento. Pero después del conocimiento hay que hacer algo más, muchísimo más, añadirle la virtud, el esfuerzo. Y el esfuerzo de vivir esos 10 verbos del profeta Isaías, de que estuvimos hablando, para poder participar de la naturaleza divina. A la virtud, el conocimiento. Nosotros hablamos mucho de Dios sin conocerlo. San Jerónimo decía que el que conoce los evangelios conoce a Cristo, el que no conoce los evangelios no conoce a Cristo. Yo los felicito por estar aquí. Hay que proponernos antes de que acabe la Cuaresma de leer por lo menos un evangelio completo, pero leerlo 3 veces para tener conocimiento de Dios, ¿no? Ay, Dios y yo somos uno solo, Dios es mi copiloto, yo me levanto y me encomiendo a Dios, me hago un garabato y Dios va conmigo y todas esas cosas. No. Conocer a Dios es leer el evangelio, leerlo, porque Jesucristo nos dejó su palabra y es la única manera de conocer la palabra de Dios, que es Cristo, el verbo eterno del Padre. De resto, no vamos a engañar a Dios, no lo vamos a engañar diciéndole, ay, yo te amo tanto, sí, me amas pero no me conoces, me amas pero no me lees, me amas y me pides porque nosotros no sabemos sino pedir y no sabemos dar. Entonces Dios no es nuestro amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si hacen lo que yo les digo, dijo Jesús. Hay que leer el evangelio para saber en qué estamos y hacia dónde vamos y quiénes somos. Entonces, añádale a la fe la virtud, pero a la virtud añádale el conocimiento. Si usted no conoce a Dios, no está en nada.
San Jerónimo lo dice, el que conoce los evangelios conoce a Cristo, el que no conoce el evangelio no conoce a Cristo. Así diga, ay, yo soy bueno, yo soy tan piadoso, yo voy a misa. No, nada, conozca a Cristo. Léanse de aquí al final de la Cuaresma el evangelio que la iglesia está leyendo, que es el de San Marcos. 16 capítulos. Cada capítulo lo leen 5 minutos. Imagínense. Si leen 2 o 3 al día y lo leen 2 o 3 veces, van a enriquecerse con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hacer un efecto muy grande en ustedes. Entonces, a la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, la templanza. La templanza. Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5. El dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo. Somos capaces de controlarnos, somos capaces de dominar nuestras pasiones, capaces de dominar la lengua, capaces de dominar los juicios que hacemos sobre los demás, capaces de quedarnos en silencio cuando nos ofenden, somos capaces de poner la otra mejilla, o jugamos al ping-pong. Cada vez que alguien me dice algo, le respondo más bravo todavía, más duro. Eso se llama ping-pong. ¿Sí? Templanza es dominarse a sí mismo. Cuando me arrebata la gula, soy capaz de dominarme. ¿Sí? Es que tengo ganas de comerme tal cosa, pues no se la coma. Coja el dominio de sí mismo. Que tengo ganas de ir a tal película, no vaya. Que prendo el televisor 2 horas, no lo prenda. Dominio de sí mismo, templanza, como es de difícil, ¿no? Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Fíjese cómo va la ruta de Pedro. Mire que yo hablo mucho, entonces échese un día sin hablar y verá, a escuchar a los demás. Qué cosa tan complicada, ¿no? Pero eso se necesita carácter, se necesita voluntad, se necesita decisión, esfuerzo. Jesús dijo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese temple de templanza, ese dominio de sí mismo lo necesitamos para ser santos, para divinizarnos, como dice San Pedro en esta carta, para alcanzar esa divinización. Esto es para un retiro, lo que pasa es que estoy corriendo porque ustedes estuvieron un poco en el deporte colombiano, en la garladera, como media hora, y son 10 minutos de descanso y fueron media hora, ¿no? Aprendamos a dominar eso también, nuestros defectos de carácter. Hablemos lo necesario, ¿no? Sin tantos adornos, sí, lo que es preciso. A la templanza hay que añadirle la tenacidad, el tesón, el esfuerzo. Ser tenaz, como dicen ahora, es decir, permanecer en la templanza, seguir ahí, no claudicar, no echar atrás, para que pueda crecer espiritualmente. Esa carta de Pedro es muy interesante, es una cosa bien interesante. A la templanza, la tenacidad, es decir, la perseverancia, estar ahí. A la tenacidad, la piedad. La piedad. ¿De dónde viene la palabra piedad? De la unión con Dios. Unirse con Dios. Ser pío no es ser pietista. Ser piadoso no es ser pietista, ¿no? Poner los ojos en blanco, cambiar la voz, ¿no? Y rezar mucho y todo. No, la piedad es buscar la unión con Dios, sumergirse en Dios y dejar que Dios que está dentro de mí hable. A piedad. Si quieres orar, cierra la puerta, nos dice San Mateo, Jesús. Cierra la puerta a las preocupaciones del mundo, de los hijos, de la familia, del dinero, del sobregiro, de los problemas que tengo. Quédate a solas con el Padre
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice San Mateo. Quedarse a solas con el Padre y orar interiormente. Tantas veces te busqué, Señor, fuera de mí y estabas dentro de mí. De manera que eso es muy, muy importante. A la templanza, a la tenacidad la piedad. Y ahora sigue ya el cumplimiento de todo lo demás, cuando estemos preparados con todo eso que hemos hecho, con esa ruta que debemos escribir en un papel y tenerla en la mesa de noche, en la casa, en todas partes, a esa tenacidad y a esa piedad, el amor fraterno. Ustedes no pueden decir que aman a Dios y no aman a su hermano, nos dice San Juan. Y no amen de boca, de palabras, sino de hechos y de obras, dice Santiago. Uno no puede decir, ay, yo amo tanto a mis hermanos y los deja pasar necesidad. Cuando usted deja pasar necesidad a su hermano, dice San Juan, que nosotros somos asesinos. Eso no quiere decir que se dejen manipular, que la caridad sude, dice el libro de uno de los libros escritos después de la Biblia, que sude, porque es que a uno lo manejan, lo manipulan, le mienten. Entonces tenemos que discernir también realmente el amor fraterno, pero hay que hacer amor fraterno, si no, no hay salvación, no hay entrada al cielo. Jesucristo nos creó imagen y semejanza del Padre a nosotros. Cada hombre es la imagen y semejanza de Dios. Y cada vez que tratamos a un hombre estamos tratando una imagen y semejanza de Dios. Al más humilde, al más pobre, al más necesitado. Es la imagen y semejanza de Dios. El amor fraterno es el eje fundamental, nos dice San Pablo. Por eso San Agustín nos decía, ama y haz lo que quieras. Eso no quiere decir que usted ame y se desborde y mate y asesine. No, haz lo que quieras, es que si usted ama, usted obedece. Si usted ama, realmente obedece. Y el hermano es la oportunidad de consignar para entrar al reino de los cielos. Es Mateo 25, es la praxis del amor. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve enfermo y viniste a verme. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuántas veces dejamos al hermano pasando necesidad y le decimos voy a orar por ti? Y nos dice San Juan que eso es un mentiroso el que dice eso, porque deja a su hermano pasando necesidad. Eso no es tan fácil. El amor fraterno no es tan fácil. Si nosotros viviéramos el amor fraterno, los cristianos católicos en el mundo no habría hambre, no habría miseria. Estaríamos compartiendo. Nosotros somos administradores según la Biblia, y administradores injustos nos llama la Biblia, y nos llama siervos inútiles si hacen lo que Dios nos dice. Somos siervos inútiles. Dios, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios y Dios nos lo dio en administración. Y si lo administramos mal, es una de las sentencias más duras de la Sagrada Escritura en Mateo 25. Id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no fuiste, no me visitaste, estuve enfermo y no viniste a verme, estuve desnudo y no me vestiste. Mateo 25 es como el pasaporte que Dios nos entrega, y ese es el amor fraterno, por eso lo pone de penúltimo, antes de finalizar el proceso de la ruta de Pedro, porque ya vimos la ruta de Isaías. Ahora estamos viendo la ruta de Pedro, que es muy impresionante para participar de la naturaleza divina. Estamos en la Cuaresma, estamos en un proceso de conversión. Cuaresma es conversión. Eso es Mateo 25, son las bienaventuranzas. Mateo 5, donde Dios nos pide y nos exige que vivamos eso, como una llave para entrar al reino de los cielos. Tenemos que vivir la palabra de Dios, y si la hemos escuchado, más todavía. El que mucho se le dio, mucho se le pedirá. No nos podemos quedar solos en la escucha. Yo les digo, el padre Humberto todas las semanas, mire,
llenen ese canasto de mercado para que podamos compartir con los más pobres, para que el párroco distribuya en el barrio a la gente que tiene hambre. Y eso es como si no escucharan. La gente viene a pedir para sí, pero no a dar nada. A mí me impresiona mucho eso, porque estamos en el egoísmo. Y eso es antievangélico. Y la otra semana se les suplica, se les ruega, se les muestra el canasto. Y es que salen de aquí y viene el olvido de una libra de arroz, de un chocolate, de una panela. Eso es el olvido total. O sea, no estamos preocupados por el amor fraterno ni por el hermano. Estamos preocupados por el ego, por yo. Duro eso. Eso es muy duro. Por eso uno ve a la Madre Teresa y dice, qué maravilla, hola. San Juan de Dios, San Juan Bosco, todos. Es el modelo de la santidad, entregar totalmente su vida para darla por los demás. Eso es lo más lindo. Yo me acuerdo mucho de una madre que le pide a María Sima, esa mística austríaca que tenía diálogos con las almas del purgatorio, que orara mucho por su hijo que se había muerto en una luz de nieve y que él era muy sinvergüenza, muy tomatrago y muy, ¿sí? Y María Sima se puso a orar y el muchacho se le apareció y le dijo, no, necesito que me mande decir una misa, una misa. ¿Y por qué una? Si usted era muy mala bicha. Su mamá me dijo que usted era muy mala persona. Dijo, porque iba a caer la luz de nieve en los vecinos y había una familia ahí. Y entonces yo corrí a salvarla y mi mamá trató de cogerme del brazo y yo me zafé y me fui. Y cuando llegué a la casa a sacarlos de ahí, me cayó encima de la luz y yo también quedé muerto con ellos. Pero Jesús dijo, ¿quién es más noble que el que da la vida por un amigo? ¿Usted cree que esos señores que están metidos en el reactor sabiendo que van a morir sacrificándose por el pueblo de Japón y tal vez por parte del pueblo del resto del mundo, aunque así sean paganos, sintoístas, budistas, ateos, no se van a salvar? Claro. ¿Quién es el más noble? El que da la vida por un amigo. Y esta gente está dando la vida por 100 millones de habitantes, sabiendo que van a morir. Y a nosotros nos piden una uña y salimos a llorar, pues. ¿Quién es el más noble que el que da la vida por un amigo? Mateo 25, el amor fraterno, las bienaventuranzas, Mateo 5. Es que esto da para hacer un retiro espiritual, esta ruta de Pedro, para un día. Para hacer un gran retiro, porque es el proceso de santificación. El proceso de Isaías es el proceso de conversión para ser amigo de Dios. Y este es el de la santificación, para tener la divinidad, divinizarse. Cuando Francisco Javier caminaba, la gente decía, parece un ángel. Cuando Francisco de Asís caminaba era otro Cristo. Se había transfigurado en otro Cristo, el Espíritu Santo había crecido tanto en él, que él ya no pensaba en sí mismo, ni en su familia, ni en nadie. Él pensaba siempre en el otro. Había abandonado todo para servir y para amar. Por eso le dicen el Cristo de la Edad Media. Y Francisco Javier abandonó su título de nobleza, su castillo, su familia. Yo me acuerdo mucho cuando San Ignacio lo manda para la India. Él pidió que lo mandaran a la India, que era un país de salvajes, de tribus, de todo lo más, de lo peor. Y le dijo, va y se despide de su mamá y de su hermana. Cuando llegó a la colina donde se veía el castillo de los Javier, que hoy es un santuario nacional en España, dijo, ¿por qué seguiste? Porque el que no deja a su padre, a su madre y a su hermano, no puede ser discípulo mío. No entró a despedirse de su mamá. Radical. El evangelio radical, duro. Es decir, si ustedes no me aman a mí primero, nada, primero yo. Porque es Dios, porque de Él recibimos la vida, porque de Él recibimos la salvación, porque de Él recibimos la eternidad, porque es nuestro destino final, porque me amó y me murió por mí.
Ese testimonio de Javier con la familia a mí me estremece. Yo no hubiera sido capaz de dejarlo todo. Y Francisco de Asís se desnuda y le bota la capa de seda que su papá, que era comerciante en telas, le había dado un vestido, y se lo entrega y se queda desnudo delante del público, avergonzando al pobre obispo que se quitó la capa y se la puso. Dijo: no hay más padres, yo no tengo más padre que el que está en el cielo. Y se la botó a su papá la ropa. Mi único padre está en el cielo. Y lo canonizaron. El que no lo deja todo no puede ser discípulo mío. ¿Y dejarlo todo para qué? Para aprender a amar al hermano, para aprender a salir de sí mismo, para aprender a dar la vida por los demás. Estos japoneses lo están dejando todo, entregando su propia vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da frutos. Qué lindo eso. Yo estoy admirado, pues yo sé que allá la tecnología se volvió un ídolo, sé que es uno de los países donde hay más abortos y que la mano de Dios, porque Dios está en todos los acontecimientos, cayó sobre ellos, pero cosas admirables sí he visto. Parecen cristianos en algunas cosas. No hubo un saqueo en Japón, ni uno, ni un atraco, ni un robo. Qué orden, qué disciplina, qué estoicismo, qué resignación, qué fuerza. ¿Ah? Parecen en esas áreas, parecen cristianos. Y nosotros en el resto de las áreas parecemos paganos, en casi todas. Sí, la idolatría, la tecnología, el dinero, el aborto, tantas cosas. Pero nosotros no somos mejores que ellos, somos peores porque conocemos la verdad. Ellos, hay un escaso número de 6, 7 millones de católicos que conocen la verdad, no más. Y algunos que son herederos de Francisco Javier y de los evangelizadores franciscanos que vinieron 300 años después que Javier estuvo allá. A la piedad, el amor fraterno. Al amor fraterno, la caridad. La caridad es el amor total y absoluto, es la envoltura del amor, es la cruz, es la dimensión vertical de Dios, es echar semilla en tierra y corazón en el cielo, pies en la tierra y corazón arriba. Es el palo vertical de la cruz. La cruz tiene dos maderos, el vertical y el horizontal. El vertical es el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Echa raíces en la tierra y le eleva su corazón hacia el Padre. Eso es. Y la dimensión horizontal de la cruz es el amor al prójimo. Jesucristo abrió las manos para perdonar a la humanidad, perdonar a sus sicarios, a los que lo ofendieron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar a los que insultaban a su mamá allá abajo. Nosotros no perdonaríamos, insultan a nuestra madre. A los que lo asesinaron. Perdonarnos a nosotros que somos los fundamentales asesinos de Dios. A Jesús, los autores intelectuales fueron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, no fue el pueblo. Los autores materiales fueron los romanos y los autores espirituales somos nosotros. De la muerte de Jesús cometimos un deicidio nosotros. Cristo me amó y murió por mí. Y por causa de nuestros pecados fue crucificado, de los nuestros. Entonces viene la caridad. La caridad cubre multitud de pecados.
El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién de ustedes? Yo no les quiero preguntar porque no me gusta decirle a la gente mentirosa, pero ¿quién de ustedes ama a Dios con todo su corazón? Yo no creo. Amamos más los hijos, amamos más las cosas que Dios nos dio. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar la vida por los demás? ¿Quién ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todos sus pensamientos, con toda su alma, con toda su voluntad? ¿No? Si alguno me dice que sí, yo lo anoto y le mando al señor arzobispo el nombre para que inicie el proceso de canonización. Porque tenemos un santo ahí. El que ama obedece. Si uno ama a Dios con todo su corazón, guarda sus mandamientos. Jesús lo dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra. Entonces a Dios no podemos decirle, Señor, te amamos, pero mire, mamola, pues voy a hacer tal otra cosa. No te obedezco. El que ama obedece. Si uno ama, obedece. Lo demás es un amor de palabra, pero no de obras. Ser religioso es muy fácil. Un coronel decía el otro día, un coronel de la policía que andaba en un proceso lindo de conversión, el hombre, decía, he conocido muchos católicos y he conocido muy poquitos cristianos. ¿Cierto? Muchos católicos y muy pocos cristianos. La caridad cubre multitud de pecados, así usted haya cometido los homicidios del mono Jojoy. Si usted tiene caridad, va a recibir el perdón, la misericordia, el amor, y Dios le va a cubrir multitud de pecados, se los va a cubrir. Y lo dice Tobías en el libro de Tobías tan hermoso, uno de los libros más hermosos, parece una novela exquisita leer uno de el libro de Tobías, es rico. El libro de Tobías del arcángel Rafael, que la caridad cubre multitud de pecados. Dice, y la limosna libra de muchos pecados y de la muerte, o sea, de la muerte eterna. Limosna es el que da y da generosamente. El que da tacañamente, mire, no dé, por favor, porque les está condenando, está sepultando. Está administrando los bienes de Dios y no se pueden administrar con tacañería. El que enterró el talento por allá, no le sirvió para nada el talento. La Madre Teresa dice, hay que dar hasta que duela, dar tiempo, dar amor, dar dinero, dar todo, hasta que duela. Y ella fue testimonio de eso. La limosna, limosnero, el limosnero, o sea, el que da limosna es el limosnero, no es el que pide. Libra de multitud de pecados. En castellano el limosnero es el que da, no es el que recibe. El que recibe es el mendigo, o el oferente, o el ofrendado, o el sacerdote, o la fundación, o el que sea. A mí me sorprende a veces gente que llega aquí con una generosidad y es gente que no tiene mucho. Llegan con generosidad. Y me acuerdo de Pablo que dice que Dios ama al que da con alegría. Pero me asusta cuando voy a los templos elegantes de estrato 4, 5 y 6 y veo a la gente buscando la monedita para echarle allá. Digo, ¿será que el cura no come? ¿Será que no paga servicios? ¿Será que no le paga a la secretaria, a la barrendera de la iglesia? ¿Será que él no hace todo eso? Y como ven que tiene un carro afuera, un campero, no saben que se lo regalaron los obispos alemanes. Todos los carros, el 97% en Colombia, de los sacerdotes y los obispos, son regalados por los obispos alemanes. Porque la limosna no da para eso. ¿Usted cree que el pobre cura del sur que anda en un campero, la limosna de la gente le alcanza para comprar la gasolina de la semana? Pues no le alcanza. Viene de Adveniat, una fundación alemana de los obispos alemanes. En toda América Latina, en todo el África, han regalado a los obispos alemanes eso.
en silencio, porque nadie nos lo había contado, ¿no? Ay, mire, mire, Mitsubishi allí, ese cura debe estar lleno. Y resulta que el carro es de la parroquia, no es del cura. El cura se va y el carro se queda ahí. Y los carros del señor arzobispo, el señor arzobispo se va y los carros se quedan ahí. Porque son de la arquidiócesis y no son de él. De manera que eso es eso, ¿yo? El carro que tienen los redentoristas allí, el campero, es de la parroquia y fue regalado por los obispos alemanes. O los obispos norteamericanos, que fueron los que más ayudaron en Armero. En silencio los obispos norteamericanos. Que ayudan mucho al mundo. Todas las calamidades de África, ahí están los obispos norteamericanos presentes. Nosotros no sabemos eso, que la Iglesia Católica sostiene 7 países de África. El alimento, la educación, la salud, lo sostiene la Iglesia Católica. Con las diócesis misioneras y nosotros amarrándonos el bolsillo, pues. Amarrándonos el bolsillo todo el día, que es la oportunidad de consignar allá, la única oportunidad de consignar. La caridad cubre multitud de pecados. Y desafíen a Dios a ver si Dios no responde. Yo lo desafío cada rato. Dice Malaquías, desafíenme, a ver si no hablo las excusas del cielo y no derramo bendición. A mí la semana que no tengo nada o que se me está acabando el dinero, no, nunca me falta, pero que me está acabando el dinero, alguien aparece o algo aparece. Siempre. Y yo no tengo pensión, ni carro, ni casa. Algo aparece. Y lo sostienen a uno. A mí me habían operado 4 veces por cuenta de algún amigo. Antes de que tuviera EPS y antes de que tuviera medicina prepago que paga mi libro, la editorial Miriam la paga. Que no producen nada los libros tampoco. No producen muchos, digamos. Dios ama al que da con alegría. El que da generosamente, dice Pablo, oiga, Pablo, recibe generosamente. El que da tacañamente, recibe tacañamente, dice San Pablo. Entonces cuando yo veo, aquí hay 7, 8 redentoristas en la comunidad, y los veo buscando la monedita a la gente, para sostener 8 curas ahí, y la secretaria, y los gastos y todo. Entonces, claro, pues con las misas que paga la gente y los matrimonios, y eso, ahí se van defendiendo. Porque somos católicos. A mí me impresionaba un pastor evangélico que gritaba en alguna ocasión, lo que suene déjenselo a los católicos. Déjenselo a los católicos lo que suene. Ay, qué horror. En Estados Unidos es una maravilla, porque los católicos son una maravilla. Los buenos católicos de Estados Unidos son una maravilla. Por eso los obispos americanos ayudan tanto al mundo. Hacen 2 colectas, una en la entrada y otra en la salida. Y son buenas colectas. Es San Pedro que llama, porque estamos hablando ahora de San Pedro, debe ser. Entonces, Dios ama al que da con alegría, dice San Pablo. No les duela dar, no les duela. Dígale al Señor, uno de los frutos del Espíritu Santo es la longanimidad, el ánimo largo, lungo, dicen los italianos, el latín, longánime, ánimo largo, ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero a mí ese día el pastor sí me dolió. Lo que suene déjenselo a los católicos, claro, para ver nuestra tacañería. La iglesia hace un día el óvulo de San Pedro, todo para mandarle al Papa.
Ahora el Papa mandó 2 millones de euros para los damnificados de Colombia. El Vaticano nos manda todos los años el doble de lo que se recolecta en Colombia para mandarle al Vaticano. Del Vaticano nos llega el doble aquí, para las obras sociales de la iglesia. Porque el Vaticano pues no manda a los Estados Unidos, no manda a Suiza, ni a Austria, ni a Alemania, pero sí manda a todos estos países. El padre Alberto, cuando estaba en Kenia, le escribió a Benedicto, que había sido su profesor, y le pidió para hacer una represa. Y le contestó con puño y letra: mi querido Alberto, se acordaba, oiga, qué memoria, me estás pidiendo mucho menos de los que crees que piden aquí en Cáritas Internacional, mucho menos. Ahí te mando el dinero. No sé si eran 50 o 100 mil dólares. Ahí te mando el dinero y te envío algo de mi bolsillo, y le mandó algo más. Benedicto, que había sido profesor del padre Alberto, te mando algo de mi bolsillo para hacer una represa a los indios que no tienen agua, a los negros, a los indígenas de allá de Kenia. Y la General Motors le dio más, que los consideramos tan malos, ¿no?, a esos gringos. Y le mandó un carro nuevo y le dijo: padre, no ande en ese carro terrible que tiene porque se va a matar. Ahí le mandamos un carro bueno, porque vieron lo que él hacía. Y a veces estos ricos que nosotros consideramos malos dan más que nosotros. El padre Isaías Guerrero estaba construyendo su 5.º colegio en el sur, que sostiene 5.000 estudiantes gratis, sin matrícula, sin pensión, sin libros. 5.000 estudiantes con una gran calidad académica. Y le escribió una carta a un judío muy rico de aquí. Le dijo: estoy en Jerusalén y ese nombre le debe decir algo a usted, dijo. Él vino y vio los otros colegios, quedó asombrado y le dijo: padre, cuente con el edificio y yo se lo pago. Y se lo pagó. Pues apuntó allá. A veces nos dan ejemplo, como nos dan ejemplo los japoneses. El padre Guerrero hace poco, un cuáquero de Estados Unidos le mandó la mejor máquina que hay en Estados Unidos para hacer libros, un cuáquero. Dios ama al que da con alegría. El que da generosamente, recibe generosamente. El que da tacañamente, recibe tacañamente. Frase de San Pablo. Por eso nos dice que la caridad cubre multitud de pecados. El último testimonio que quiero dar, y lo doy a veces porque todavía me conmueve. Mi papá estaba muriendo, tenía un aneurisma en la aorta, hice una cirugía de urgencia, es una cosa que cuando no se hacían esas cirugías. Y me dijo antes de morir: mi hijo, nunca le negué un favor a nadie, nunca. Y yo preguntaba: ¿cuántos seres humanos podrán decir eso? Y ahora que fui a Bucaramanga y paseé todo el asilo de San Rafael que él fundó con unos amigos, y él se quedó solo después, 230 ancianos. Y yo decía: Señor, tal vez cuando yo estaba en el mundo y estaba en el ostracismo espiritual y en la porquería del mundo, tal vez por eso me llamaste, Señor. ¿Sí? Por la consignación de mi papá. Tal vez por eso no le ha faltado nada a mis hermanos ni a mis hijos. Por un hombre que puede decir: yo nunca le negué un favor a nadie, nunca. Eso no lo pueden decir seres humanos en el mundo. Yo creo que no hay 1000 en los 7.000 millones.
Bueno, tal vez hay 10.000 por las monjitas y la gente esa que trabaja. Y mi papá era un empresario, era tal vez la persona más importante en Bucaramanga, en el mundo de arriba del poder y del dinero, era él en esa época. Y yo he tenido la experiencia 2 o 3 veces como de verlo, de sentirlo. La caridad cubre multitud de pecados. Al amor fraterno añadir la caridad. Amén.